tal? Mucho gusto, saludos. Nosotros somos los estudiantes de CEUTEC, en este caso en la materia de apreciación literaria. En este caso nos toca que hablar del poeta y político Víctor Hugo, en este caso del libro El último condenado a muerte, el cual pues tiene mucho significado, bastante en el siglo XIX. Déjenme hablarles un poquito sobre el poeta. Es un dramaturgo, novelista, romántico francés, considerado como uno de los más importantes de la lengua francesa. También fue un gran político, se dice que llegó a ser senador, un intelectual comprometido, con gran influencia en los debates del siglo XIX. Era hermano de uno de los también escritores, Eugenio y Hugo y Abel Hugo. Él nació el 26 de febrero de 1802 en Besançon, Francia. El 22 de mayo de 1985 fue su fallecimiento, ¿verdad? Recibió un funeral de estado, o sea, premiado con todos los honores, al que asistieron más de 2 millones de personas, reflejando su estatus de ícono nacional de en aquel entonces, porque era una prominencia y ha sido uno de los poetas más grandes de la literatura a nivel mundial. Sus restos posan en el Panteón de París, Francia. El rol literario de él fue que fue el máximo exponente del romanticismo francés. Llevó a cabo la poesía, el teatro, la novela y a nuevas alturas, a nuevas dimensiones de expresividad y libertad artística y desde luego literaria. Sus primeros éxitos, desde joven mostró un talento precoz, o sea, él ya desde que él tuvo conocimiento de las letras, de las lenguas, porque él hablaba varios idiomas, él tuvo aquella explosión, aquella explosividad de mucho talento. Publicó poemarios como odas o poesías diversas en 1822 y su gran drama Cromwell de 1827, cuyos prefacios se consideran como el manifiesto del romanticismo en Francia. Recordemos que Francia es la capital del romanticismo. Solo recordar la Torre Eiffel a nosotros se nos vienen todo tipo de emociones, las parejas, el romance y por supuesto Víctor Hugo. Su obra su cumbre fueron Nuestra Señora de París de 1831 y la monumental Los Miserables, que siendo para mi juicio uno de las obras de las obras escritas pues que más de más renombre, que más resaltan. Se dice también que su compromiso social y político no solo separó la literatura de la vida pública, sino que utilizó su pluma como una forma de expresión poética para dar mucho significado a lo que en aquel siglo, el siglo XIX entonces, estaba transcurriendo a nivel no solo de Francia, sino a nivel global. Víctor Hugo fue un genio literario que revolucionó el arte de una manera impresionante, la pasó a la política, a través de ello él hablaba y destapaba muchas personas, muchas mentes que querían, que tenían muchos yugos, él trataba de despertarlas, prácticamente eso es lo que trataba de hacer y que hizo en aquel entonces, pero su legado más profundo reside en papel como voz de los marginados y su incansable lucha por la justicia y la dignidad humana. Ese es mi aporte, ese es mi aporte. Ahora vienen mis compañeros ya a lo que es el tema en sí. Así que a continuación los dejamos aquí con nuestros compañeros. Saludos. A veces entender una obra literaria no depende solo de leer sus páginas, sino de mirar el mundo en que fue escrita. El contexto puede transformar por completo el mensaje de un libro. Eso pasa en El último día de un condenado a muerte, una novela que Víctor Hugo escribió en 1829, cuando en Francia las ejecuciones públicas con guillotina eran algo cotidiano, incluso un espectáculo. Imaginen una sociedad que pedía justicia, pero que muchas veces olvidaba la compasión. En medio de esa realidad, Hugo decidió escribir desde la voz de un hombre que espera su muerte para mostrar lo que pocos querían ver, el lado humano de un condenado. Inspirado por el romanticismo y su propia sensibilidad ante el dolor ajeno, el autor convierte esta historia en una protesta contra la pena de muerte y en una defensa de la dignidad humana. Y ahí está la importancia del contexto, ya que nos ayuda a entender por qué esta obra no es solo una historia triste, sino un llamado a la empatía y a la reflexión, un mensaje que casi 2 siglos después sigue teniendo importancia.
Buenas compañeros, ahora yo les voy a dar lo que es un dato sobre el libro El último día de un condenado de Víctor Hugo. Y es que esta obra principalmente fue escrita como una protesta directa hacia la pena de muerte, ya que en Francia se daba bastante en esos tiempos. Víctor Hugo no se basó en un caso real, sino que él escribió esta novela como si fuera el diario de un hombre que esperaba su ejecución, para que los lectores sintieran miedo, angustia y miraran lo deshumanizados que estaban en ese tiempo. Otro dato curioso es que Víctor Hugo publicó este libro de forma anónima para que la gente se enfocara en el mensaje y no en su fama como escritor. Este libro él lo publicó en 1829. Además, él inspiró a escritores y a políticos a que cuestionaran lo que era la ejecución pública. También se considera que es una de las primeras novelas abiertamente abolicionistas de la historia. Muchas gracias por su atención. En el último día de un condenado a muerte de Víctor Hugo nos presenta un universo reducido, encerrado en las paredes de una prisión, pero lleno de humanidad y de dolor. El protagonista, un hombre que se presenta sin nombre, es en realidad todos los hombres. Representa a todos los hombres que están condenados y se preguntan por qué el Estado tiene el poder de decidir quién vive. A través de él podemos sentir el miedo, la angustia y la lucidez de todas las personas que saben que van a morir. Su madre, su esposa y su pequeña hija Marie no aparecen mucho, pero son el corazón del relato. Ellas representan el sufrimiento de la familia y de la herida que deja la justicia en los inocentes. Los jueces, los carceleros, el verdugo y el capellán son figuras sin rostro, casi automáticas. En ellos no está esa crueldad, sino la indiferencia. Y definitivamente ellos representan cómo la sociedad ha visto la muerte como una rutina, como algo súper normal. Definitivamente los personajes de esta historia representan la compasión, el miedo y sobre todo la injusticia de un sistema que olvida la humanidad de quienes castiga. Buenas licenciados y compañeros, hoy se hablará sobre una poderosa obra escrita por el autor Víctor Hugo, en la cual se denomina El último día de un condenado a muerte, que este libro, además de contar una historia, busca hacernos reflexionar sobre el valor de la vida y la crueldad de lo que es la pena de muerte. La obra se basa en lo que son los pensamientos de un hombre condenado a morir en la guillotina. No se nos proporciona lo que es el nombre ni cuál es la razón de su delito, ya que esto no es relevante dentro de la obra. Lo que nos invita es acompañar sus últimas horas y sentir lo que es su miedo y la desesperación y la de sus desesperación y la de sus seres vivos. Este libro se escribió como una protesta ante la pena de muerte. A través de la voz del condenado nos muestra que ningún castigo puede ser justificado para quitar la vida a otro ser humano. El último día de un condenado a muerte es una obra para poder reflexionar sobre el perdón y la compasión. La justicia no debe ser basada en la venganza, sino en la dignidad humana. Muchas gracias. En esta historia, el narrador es el protagonista, o sea, el mismo hombre que está condenado a muerte. Él cuenta todo en primera persona, relatando lo que vive, lo que siente y lo que piensa durante sus últimos días antes de ser ejecutado. Este tipo de narración hace que la historia sea muy íntima para mí, porque conozco directamente su miedo, su tristeza y su deseo de vivir. No hay narrador externo que nos explique lo que pasa, sino que todo lo escucho desde su voz, desde su dolor y su esperanza. Por eso pienso que el narrador es interno, protagonista y subjetivo, ya que expresa sus emociones y opiniones personales. Víctor Hugo utilizó este tipo de narrador para que el lector se ponga en el lugar del condenado,
y reflexione sobre lo injusto y cruel que puede ser el castigo de la pena de muerte. Lugares donde se desarrolla la historia. El último día de un condenado a muerte, Víctor Hugo, se desarrolla en París, Francia, en el siglo XIX. Se relata que pasó encerrado. No se sabe con exactitud el nombre de la prisión, pero se presume que estuvo en una prisión llamada Parísima, que es famosa por albergar condenados a muerte, y él tuvo otro paso también por el Palacio de Justicia, donde fue condenado él a muerte, y tuvo un lazo fuerte con el sacerdote de la capilla, donde él fue fortalecido mientras él esperaba su condena en la plaza pública donde fue ejecutado. Gracias.